Ahí vamos. Esta luz, no sé si... Sí, ahí está perfecto. Bueno, mientras vamos esperando que se conecte la gente, eh, nada, quiero agradecerle a todos los que estuvieron mandando mensajes después del vivo de la otra vez. Muchos mandaron mandaron fotos viendo las películas de las que hablamos el otro día. Algunos mandaron fotos viendo Tiburón, otros estuvieron viendo Capitán de Mar y Guerra. Y está bueno, ¿no? Porque después de lo que hablamos la otra vez es como que se ve desde otro punto de vista, se entiende diferente, se analiza diferente. Estuvo buenísimo el vivo con Ramiro San Honorio, sabe una barbaridad. Y lo que estuvo bueno es que él viene de un campo completamente distinto al nuestro. Y eso está genial, ¿no? Cómo se complementa, cómo se complementan distintas ramas, estuvo genial. También fue raro porque duró 2 horas, o sea que se nos extendió un poco más de lo normal, pero la verdad es que la respuesta fue genial. Así que muchas gracias por eso. Creo que fue un vivo memorable. Y bueno, aprovechamos, esperar un poco a que se sigan conectando la gente. Ahí ya vi que nuestra invitada se conectó, así que genial. Tenemos alguna gente que no se pierde ninguno. La gente de la Reserva Bahía San Blas siempre está. Santi también siempre está. Karina también, siempre fijos siguiéndonos. Bueno, tenemos un ratito. Cualquier duda que les haya quedado de este vivo o de algún otro vivo, no duden en escribirnos. Nosotros tratamos de responder todas las preguntas y todas las cosas que nos van diciendo. Así que sin problema, manden sus preguntas o sus comentarios. Mismo hay gente que nos escribe porque quiere buscar la manera de formar parte de Aquamarina. Nosotros tratamos siempre de responder todos los comentarios. Así que, nada, así como hicimos también con la ronda de preguntas la otra vez, cualquiera que quiera hacer preguntas o mandar cosas, se siente libre de hacerlo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a un nuevo Café del Mar. Cambiamos de locación hoy. Hoy yo estoy hablando desde Barcelona y nuestra invitada va a estar desde Mar del Plata. Nuestra invitada de hoy, si bien la teníamos en la lista de invitados desde el principio, no solo porque la verdad es que un poco como que crecimos juntos con esto, sino porque nos encanta la visión que tiene, porque una vez más, al igual que Ramiro, pertenece a un ambiente completamente diferente y nos ayuda a tener una visión un poco más integral de cómo percibir la realidad, ¿no? Y a barajar otros puntos de vista diferentes. Cuando terminamos el vivo la otra vez, Ramiro, cuando dejó su mensaje al mar, soltó una frase que impactó un poco, pero que yo personalmente me sentí súper identificado con lo que dijo. Él dijo, tratemos de contar relatos, tratemos de juntarnos, de reunirnos. Dice, en este mundo donde tan TikTok, yo le dije, donde todo es tan fugaz, es como que hay que buscar la manera de mantener algunas tradiciones como el tema de contar historias, tratar de mantenerlas vigentes. Y ese es un desafío muy grande que tenemos hoy por hoy, la gente que trabajamos en conservación, en educación, en divulgación, que es el desafío de cómo transmitir un mensaje. Entonces, ¿qué mejor que invitar a una experta en el tema? Ahí te mando, Flor. A Florencia la conocemos desde hace... Hola, Flor. ¿Qué haces, ¿Cómo Leo? estás? Bien, ¿vos? ¿Bien? Estaba diciendo, Flor, ¿desde hace Bien. cuándo nos conocemos? Hace como 17 años, más o Todo el menos, 15 tiempo. años más.
Sí, 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 Vos sí, estás sí. igual, pero bueno, Ay, hace eso, ¿viste? más o menos. Bueno, Flor, contá un poco quién sos. Yo hice una breve intro, pero mejor que te presentes vos. Ah, esa no la tenía. Me habías dicho que la consigna era una bebida, vos apostaste por todo, desde el viejo continente, yo estoy con agua. Y acá son las 12 de la noche, así que está permitido esto. Sí, bueno, bueno, algo comentaste. Bueno, mi nombre es Florencia Lemuán, y desde hace 15 años, desde que empezamos, trabajo en comunicaciones para distintas organizaciones de la sociedad civil principalmente, que casualidad o no, trabajan en conservación marina. Así que, en cierto modo, siempre digo que desde hace 15 años o quizás más, comunico sobre el mar, para el mar, por el mar. El otro día hacíamos un poco el chiste, ¿no? Del poder de cada palabra, cambia un poco el sentido, pero en eso estamos. Ahí, ahora estoy trabajando junto al Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que es como un déjà vu, porque también estuvo en mis orígenes, cuando trabajaba en el programa marino de vida silvestre, ahí lo vi a Guille Cañete, eh, uno Estaba de el mis chino por ahí, le primeros, mandamos. estaba el chino, sí, 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 organización con la que también trabajamos en varios proyectos de comunicación junto a Aquamarina, para la conservación del delfín franciscana, y ahora también apoyando un poco y trabajando un poco de la mano de WSS Argentina también en comunicaciones. Pero bueno, lo bueno de estar en el foro es que el foro es una red de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, y bueno, y eso me permite estar cerca de todas, ¿no? Un poquito. Y acompañar, y como decías vos, no se trata solo de comunicar, sino de pensar por ahí desde distintos enfoques, con la excusa de comunicar los proyectos. Vos sabés, Flor, que yo me acuerdo cuando te conocimos, eh, estábamos haciendo un proyecto desde Aquamarina que era trabajando con pescadores artesanales, estábamos evaluando un arte de pesca alternativo a las redes que usan ellos, usamos espineles. Y nada, fue un proyecto súper intenso donde estuvimos varios meses viviendo con los pescadores, trabajando con ellos. Y me acuerdo que en ese momento que la Fundación Vía Silvestre Argentina formaba parte apoyando el proyecto, de una manera también tan activa, había una apuesta a formar lo que se llamaba un grupo multidisciplinario en su momento, ¿no? Y que a nosotros un poco como que la idea nos rompió la cabeza, porque de repente había sociólogos, estaban los pescadores, obviamente, estábamos los biólogos, hasta había veterinarios, entraron economistas en un momento, y de repente entra una comunicadora. Estábamos todos, básicamente. Sí, sí, Y sí. algo que en ese momento nos rompió tanto la cabeza a nosotros, hoy por hoy es como que no percibimos otra manera de trabajar, ¿no? Y hay como una tendencia un poco hacia eso. Sí, mira, justo hoy el otro día hablamos, Leo, con vos de las efemérides ambientales, que hay más efemérides que días del año, así que, bueno, hoy es una de esas efemérides que aparenta estar flojita de papeles, pero no, es el Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, no de la naturaleza, sino de la conservación de La la conservación. naturaleza. Y ¿Querés hace empezar, poco querés empezar pensábamos, comunicando qué es la conservación? Te voy a poner, te voy a poner en aprieto, Flor, me parece. Y claro, justo se traba en el momento de la pregunta clave. A ver, Flor, si estás. Ti, ti, ti. ¿Volviste? El audio volvió, ahí está, perfecto. volví, me pusiste nervioso y me fui. Eso voy a hacer cada vez que El no sepa pulso. qué contestar. Voy a Cuando aprovechar vos y te decirte esta hablan del señal. foro, bueno, vos lo describiste muy bien, en qué consiste el foro. De hecho, ya lo habíamos hablado con Karina en otro Café del Mar y tenemos planeado tener uno con Alexa, donde hablemos un poco de eso. Pero
lo describiste súper bien. Y cuando a vos te preguntan qué es la conservación, ¿cómo la definirías? Por lo menos desde tu lugar, ¿cómo la entendés vos y cómo haces que alguien entienda de qué se trata la conservación de la naturaleza? Mira, el otro día, justamente por el Día del Biólogo, pensábamos si hacíamos un saludo a los biólogos por esta efeméride de este día. Entonces yo le decía, en este caso a Karina, que era con quien pensábamos, digo, pero hoy la conservación cambió mucho, ¿no? Deberíamos saludar, como vos, haciendo referencia a la anécdota que contabas recién, deberíamos saludar bueno, obviamente, a los veterinarios, a los biólogos, que es quienes estaban más relacionados, ¿no? En el imaginario de qué se trata conservar la naturaleza, pero hoy tenemos geólogos, tenemos comunicadores, antropólogos, sociólogos, abogados, está lleno de abogados, por suerte también, economistas, ingenieros ambientales también. Entonces, desde las diversas disciplinas está buenísimo pensar la conservación como un abordaje, una mirada, un propósito multidisciplinario en pos de, y ahí empezamos a bifurcar un poco la respuesta, ¿no? Y a empezar a pensar en los propósitos, que siempre es mi punto de partida, mi primer paso para comunicar qué es lo que hacemos. Que en realidad no se trata justamente de qué es lo que hacemos, sino por qué o el para qué A mí me hacemos lo gusta, que me hacemos. gusta cuando Alexa da su definición un poco de lo que es el foro y habla de que en realidad es como una sumatoria de intenciones en común, ¿no? Y es interesante cómo las organizaciones que participan del foro, que vienen con un fondo también muy diferente. Aquamarina, por ejemplo, es una ONG súper pequeñita y muy específica quizás en lo que hacemos nosotros, pero después hay otras organizaciones que vienen desde otros ambientes que no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y supongo que esa integración por un objetivo en común es lo que lo hace todavía más rico, ¿no? Sí, Y esa ahí es... te voy a tirar mi primer hashtag favorito, ¿no? Que es el Ah, Mar veo que Conecta. tenés un par de hashtags en la galera, está bien. No, sí, sí, sí. No, no me tatúo porque me da miedo, pero me los tatuaría. El Mar Conecta, exactamente, ¿no? Y a ver, te voy a hablar del foro porque me parece que es uno de los nuevos paradigmas de la conservación, una mirada integrada. Hoy participaba a la mañana en un programa de capacitación principalmente de ONGs que están en Chile, porque el foro abarca desde el sur de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y este era un programa que se llama Mingamar, que es de fortalecimiento de capacidades. Y nos reuníamos para hablar acerca de los desafíos que tenemos hoy en las distintas organizaciones y uno de los puntos principales que surgían todo el tiempo para hablar de liderazgos era temas de comunicación. No solo de comunicación hacia afuera, que por ahí es la mirada más clásica, sino comunicación hacia adentro de las organizaciones y también comunicación de tipos de liderazgo. Y se hablaba de despatrializar el antiguo concepto de liderazgo y de comunicación, de la verticalidad, y empezar a construir escenarios más horizontales, más integrados, Claro, donde tanto una ONG pequeñita como una ONG inmensa tienen voz por igual en un contexto porque todas las miradas son necesarias. Y volviendo un poco al para qué, que en realidad otra manera que tenemos de armar los mensajes o las historias, tiene que ver con pensar en cómo pensamos, ¿no? A partir de entender cómo pensamos, podemos pensar qué pensamos y luego qué hacemos. Y si yo te tengo que decir cómo pienso yo pienso que somos un sistema, ¿no? Es un pensamiento más sistémico, que todas las partes son necesarias, que somos parte de una trama y que la comunicación lo que hace en cierta manera es hacer fluir la energía de esa trama, los intercambios, para que me saliera y fortalecer esas redes. Entonces, bien. la comunicación en todo nivel, al interior de las organizaciones, entre organizaciones que comparten un propósito y de las organizaciones hacia los públicos de afuera. Es algo que no podemos no hacer y es algo que no hago yo. Yo no soy la comunicadora de las ONG y acá no quiero que se ponga en riesgo mi trabajo, pero lo tengo que decir.
Yo no Ya soy no te la salvo con nadie. comunicadora de las ONG. Y vos me tenés que preguntar, Flor, ¿quiénes son los comunicadores? Ahí está. Y Entonces yo te voy a Flor, responder. Sí, ¿qué me querías preguntar, Leo? entonces, ¿para qué te pagan, Flor? Entonces no entiendo. Justo hoy en el foro decía, es mucho más cómodo estar del otro lado del mostrador, te confieso que estoy nerviosa, y decirles a ustedes qué es lo que tienen que decir. Porque la realidad es que hoy la comunicación realmente la hacen todas las personas que están en los proyectos. Entonces, me pasa a veces con Karina, con Alexa, con Vicky, con Vale, con todas las personas de, como hacía con Guillermo, ¿no? De sentarse y pensar que cada instancia que vas a tener de relacionamiento con un actor determinado va a ser un momento de constituir tu identidad, tu imagen, y de articular tus comunicaciones, y que tenemos que ser coherentes, consistentes, creíbles, transparentes, profundos, etcétera, ¿no? Y son todos atributos que pienso cuando pienso en el mar también, pensando en esto de la biomimética, mirar la naturaleza y actuar en medio parecido a ellos, robarnos un poco los atributos. Eh, Debe entonces, estar yo tomando siempre nota, digo, Flor, porque estás tirando unas definiciones que ¿viste? son interesantes. ¿Cómo es lo que dijiste recién? La La bio. biomimética o la biomímesis, que es, a ver, la biomímesis tiene tres niveles. Tiene que ver con aprender de la naturaleza, básicamente, ¿no? No nosotros enseñar ni hacer nada, sino observar y replicar. En general se hace para hacer productos, ¿no? Viendo características físicas de la naturaleza, bueno, uno lo puede trasladar a productos, se usa mucho en cuestiones militares, para camuflar y etcétera. También está el nivel de imitar procesos, ¿sí? Y también hay otro nivel que tiene que ver con mirar los sistemas y trasladarlos a las conductas. Y yo en un momento trabajé no en ONGs, me fui, voy a decir la verdad, pero no me fui de la temática ambiental, y trabajé en un área de recursos humanos de una empresa, muy sostenible, por cierto, pero también pensábamos en cómo trasladar la manera de organizarnos y de comunicar buscando patrones de la naturaleza, ¿no? Entonces yo siempre pienso en el mar y digo, bueno, ¿qué atributos del mar son un mensaje en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también te hacía este ejemplo, ¿no? De cómo poder comunicar este tema que nos convoca, que son los temas marinos, cómo copiarnos un poquito del mar. ¿Cómo hace el mar para comunicarse, para expresarse? Interesante. ¿Cómo hace el mar para comunicarse o para expresarse? Estamos aprendiendo, no tengo la respuesta. Así que si No, es no. así, que se caiga toda la gente que está conectada, que se vaya a hacer otra cosa. La respuesta no la tengo. Es una Pero bueno, justamente tiene que ver con eso, con mirar y con observar. Y ahí Alexa está tirando algo que yo me estoy mordiendo la lengua para no decirlo, Alexa, porque ese es mi mensaje del final. Pero bueno, sí, es esto de seamos más mar, más interdependientes, cómo hacer que conviva y cómo comunicar la diversidad, no solo del mar, sino de todos los que estamos trabajando para conservar el mar. Porque Claro. bueno, uno de los desafíos también son los estilos, como vos decías, a ustedes les pasará, Leo, eh, Sí. como ONG que han transitado diferentes momentos con los distintos públicos en distintos momentos de la propia Claro. organización. Súper interesante lo que estás diciendo porque yo pienso que, nada, o sea, Aquamarina fue una ONG que fue creada por Pablo, fue liderada por Pablo Bordino, que fue el fundador, ¿no? Y tenía un poco más la idea que decís vos, ¿no? Como de que existiera un alfa, por decirlo de alguna manera, y que sea un poco más verticalista el asunto. Y bueno, y cuando Pablo nos dejó y nosotros tratamos de continuar con Aquamarina, con su trabajo y con todo, eh, uno de los temas más importantes que se habló entre la gente que quedó en el grupo y entre gente que quizás ya no forma parte de Aquamarina fue hay que trabajar en la comunicación. Y es un desafío eso. Es un desafío para... Ujú. Va a ver, yo toda mi vida tuve que aprender a comunicarme en todo. En el colegio, en mis relaciones con mis amigos, con mi padre, con todo. O sea, siempre lo veo como un desafío eso. Y, y entonces nada, empezamos a trabajar en ese tema y fue como, bueno,
¿qué quiere decir trabajar en comunicación? Quiere decir que en el grupo, también pensándonos a nosotros como un sistema, también tiene que haber un flujo más interesante, ¿no? Donde cada uno esté al tanto de lo que hace el otro y ver cómo puede ayudar, cómo puede complementar y demás. Pero también teníamos como la idea de, bueno, hay que pasar a la sociedad y a la comunidad. ¿Cómo hacemos para salir un poco más a la sociedad y cómo transmitimos un poco nuestro trabajo en un lenguaje y en una dinámica que sea interesante para otro? ¿Sí? Porque hay gente que es fanática del tema, pero hay otra gente que no realmente. ¿Y cómo haces para llegar a todo el mundo? Y ahí es donde, si Qué querés tocar pregunta. el tema del mar, deseamos más mar y demás, eh, yo estoy un Mira, poco hay enojado. una... ¿Por qué estás enojado? Enojado, porque el otro día justo, mira, me pasó con una amiga que, que le dije, mira, tenemos café del mar. Y me dice, ay, no me avisaste, me dice. Y digo, pero a ver, puse la historia en el Instagram, a mí me figura como que vos la viste. Ah, pero no leo, me dice. Y yo, ¿cómo no lees? Dice, no, no, yo lo veo y lo paso. Y yo me quedé duro y digo, de repente digo, me parece que es lo que estamos viviendo. O sea, pensándolo como el mar, me parece que pasamos desde de la profundidad de los mensajes, de los temas y demás, pasamos a la superficie y nos volvimos súper superficiales. Y ahora estamos en otro nivel, donde es como si estuviéramos volando, haciendo una pasada rasante por encima todavía de la superficialidad. Todo es súper rápido, todo es fugaz, todo es efímero. El desafío todavía es mucho más grande en ese sentido. Es mi percepción, Sí, ¿no? sí, 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 tal cual. Mira, el otro día, Vale Falabella, el otro día, en el otro mundo, en noviembre del año pasado, hicimos un taller sobre un nuevo lenguaje para comunicar el mar, ¿no? Porque claramente hay una necesidad, hay un desafío, entonces decidimos armar un conversatorio con periodistas, ¿no? Un espacio de encuentro para pensar con ellos qué palabras, o en realidad qué marcos, ¿sí? Estamos necesitando para transmitir todo esto que necesitamos comunicar. Y Vale lo que hizo fue arrancar su presentación con una síntesis de una editorial que se publicó en la revista Science el año pasado para el Día de los Océanos, que decía muy sintéticamente que a lo largo del tiempo se fueron construyendo diferentes narrativas para hablar del mar, y como me dijeron el primer día que entré a la Facultad de Periodismo, la comunicación lleva a la acción, y esto es así. Eh, la manera que tenemos de hablar fue incidiendo en diferentes maneras de actuar sobre el objeto, ¿no? En este caso el mar. Entonces, en un primer momento se decía que el mar era demasiado grande como para dañarlo. Y así se actuó ilimitadamente, sobreexplotando recursos pesqueros, llevando al borde del colapso, bueno, digo recursos pesqueros, digamos, poblaciones de especies, llevando al borde de la extinción muchísimas otras, arrasando ecosistemas y hábitats marinos, muchas veces fuera de la vista. Pero ¿qué importaba si el mar es tan grande como para dañarlo? Después vino una nueva ola que en realidad decía que estaba tan dañado que ya era prácticamente imposible curarlo, que el daño era semejante y la dimensión del desafío era tan grande que no había esperanza. Entonces, si bien obviamente surgen un montón de iniciativas, no dejan de estar los escépticos, los incrédulos y los que creen que va a ser difícil darle la vuelta a esto. O qué hacemos con esta gente que no presta atención, o que para colmo está lejos, que para colmo no se ve, que para colmo la gente, no sé, como si el 80% de la población no viviera en una zona costera, pero no importa, está lejos, etcétera. Entonces la editorial cierra diciendo en realidad que el mar, lo que tenemos que empezar a pensar y lo que tenemos que empezar a relatar, este nuevo lenguaje, tiene que hacer énfasis en que el mar es demasiado importante, no es ni demasiado grande para no dañarlo, ni el daño es demasiado fuerte como para no curarlo, pero lo que sí es demasiado importante como para ignorarlo. Generar conversaciones sobre el mar
es un primer paso y no vamos a lograr el público general, que no Claro. existe, ¿no? Hay un montón no de perfiles, yo creo que de intereses y de momentos para dar mensajes. Recién alguien escribió ahí, no estoy leyendo todo, pero alguien decía, la playa en el verano es el mejor momento para, por supuesto, eso estratégicamente hay mensajes que sin duda te van a llegar y movilizar más en ciertos contextos. Pero Ujú. también tenemos que enfrentar los desafíos de comunicar ahora a las autoridades políticas, por ejemplo, ¿no? A distintos gobiernos, cómo podemos mejorar políticas de conservación marina en un escenario donde se van a plantear conversaciones difíciles, ¿sí? Necesarias, pero en un contexto post pandemia o de pandemia, donde se van a presentar las viejas falsas dicotomías desarrollo versus conservación, que está tan dando vueltas ahora, y lo que tenemos que hacer es construir nuevos relatos y decir esto no es una cosa u otra, sino que esto es algo que hay que hacer, esto es algo que no podemos ignorar. Vos sabés Y que, solamente para hacer. Sí. nada, recuerdo justo el Café del Mar que tuvimos con Karina Ri, que fue creo que fue el tercero, por ahí. Em, Me acordaba justo hablando con ella de una vez que fuimos a una conferencia en Cambridge, en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, para presentar el trabajo de Aquamarina. Y era muy buena porque era todos enfocada en conservación, ¿no? Pero era más que nada para estudiantes. Y hubo una charla especial que se llamaba Conservation Optimism, ¿no? Que era como el optimismo de la conservación. Y yo dije, uy, ¿de qué va esto? Porque te digo la verdad, me sonaba un poco a guitarreada. Pero bueno, fue un prejuicio mío, ¿no? Otro tema. Encarar prejuicios, otro tema, pero bueno. Y cuando escucho a esta persona que empezó a hablar, me pareció súper interesante lo que decía. Ella decía, el discurso apocalíptico pensamos que iba a tocarle la fibra nerviosa a mucha gente y los iba a hacer actuar o accionar. Y no funcionó. Se puede comunicar la misma información y la misma problemática, pero desde un modo optimista, que es más como desde la acción se puede revertir esto, ¿no? Entonces yo, viste, me quedé como diciendo, pero hay que mentirle a la gente, porque si es así no me gusta. Hay gente que miente, eh, quizás con su discurso apocalíptico. No quiero tampoco mentir con un discurso demasiado optimista. Entonces, ¿cómo hago para encontrar un balance entre las dos cosas? ¿No? ¿Cómo ecualizar un poco esa situación? ¿Se puede construir un relato optimista sobre la conservación o no? ¿Qué pensás vos, Flor? Sí, creo que las respuestas son tan amplias como los públicos con los que vos actúes o los emisores que trabajen en eso. Pero, a ver, el foro, por ejemplo, trabaja mucho con conciencia, ¿no? Tratar de avanzar y encontrar a partir de las investigaciones y de los trabajos de las distintas organizaciones que lo conforman, tratar de construir una mirada sólida basada en datos concretos y en hechos, ¿no? Que acompañen las líneas de acción. Eh, y mientras vos hablabas, me acordaba una anécdota que me contaron una vez de una investigación que nunca pude rastrear la fuente, pero no importa porque me gusta y sirve para lo que estamos diciendo, que decía que medía el nivel de miedo que tenía la gente que vivía cerca de las represas. ¿Sí? Miedo de que la represa se rompa y se lo lleve puesto. Justo estaba viendo Frozen 2, que hay una represa, me acordé del antiguo Café del Mar, pero en este caso decía que las personas que están abajo a 5 kilómetros de la represa no tienen miedo. Las que están a 50 tenían un miedo intermedio, un nivel de miedo intermedio, y las que estaban a 100 estaban asustadísimas. ¿Y por qué sería esto, no? Y un poco es lo que vos decís, a veces el miedo paraliza, es este segundo momento que contábamos recién, ¿no? Digo, el daño es tan grande que entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, por eso sí creo que hay que tener un optimismo y actuar en lo que podamos actuar y en lo que tenemos que actuar, ¿sí? Claro. No es si podemos o no podemos, tenemos que. Ahí vamos al tercero. Esto es tan importante y es Una imposible de responsabilidad. ignorar.
la responsabilidad es ineludible, y la interdependencia que tenemos con los ecosistemas marinos es tan abismal, que necesitamos trabajar y construir muchos mensajes al respecto de esto desde todas las organizaciones. Vos dijiste, ¿no? En el 2004-2005, cuando nos conocimos, ¿qué hace una comunicadora? ¿Qué es una comunicadora? Y de hecho me acuerdo que no había muchos comunicadores en las ONG del foro, por ejemplo. Muchos años después volví al foro y afortunadamente hay comunicadores prácticamente en todas las organizaciones. Y esto me parece que es esperanzador y es parte de una nueva mirada de comunicar la conservación y de asumir la conservación, y de generar nuevas historias, datos, hechos, etcétera, que movilicen. Hay que ser optimista porque si no, no nos queda. ¿Qué nos queda? ¿No? Me acuerdo una vez ahí, no sé si seguirá Guillermo Cañete, pero fuimos a una charla sobre pesca con el sector pesquero y le dijeron, casi a modo de insulto, dice, Cañete, usted sabe que usted es un optimista, casi como un insulto, como diciendo, ¿cómo se te ocurre pensar que las cosas se pueden cambiar, no? Lo que pasa es que se Y suele fíjate, ver al optimista como alguien que pertenece a un mundo fantasioso. uh-huh, Lamentablemente, dentro de lo que es del contexto social, una persona que es tildada optimista es tildado como alguien que no ve la realidad. Porque es más, hay gente que dice, no, sí, cuando a alguien le dicen, vos sos muy optimista, el otro dice, no, yo soy realista, ¿no? Y siempre ese es un poco el contraste, porque se uh-huh, tilda el optimismo un poco como que es una fantasía, ¿no? sí. Sí, y están los optimistas, los realistas, los que evaden, los alarmistas, ¿no? Entonces nos tildamos mucho, ¿no? Nos tildamos con distintos adjetivos, pero independientemente de la estrategia, porque el estilo es una estrategia, y ahí también vuelvo a muchas conversaciones que tenemos con Alexa y en general con todas las personas con las que trato de pensar cómo voy a comunicar en determinada reunión, evento, etcétera, es bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿No? Partir, muchas veces el gancho lo buscamos en la empatía de cómo sentimos, ¿no? Entonces voy a hacer un mensaje indignado, voy a hacer un mensaje alarmista, voy a hacer un mensaje científico, voy a hacer un mensaje, y eso sí es un estilo, es una manera de hacer comunicación, pero yo siempre prefiero tratar de partir del propósito, del para qué estamos comunicando y lograr engancharme con vos desde lo que nos identifica en el objetivo, Realmente. que perseguimos, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que este tercer momento de la narrativa del lenguaje para el mar, esto no se puede no hacer. Y no acepto un no como respuesta. Y muchas veces conversábamos, ¿no? Con distintos colegas, bueno, pero vamos a tener una reunión con determinado sector gubernamental, privado, etcétera, y nos van a plantear, bueno, estamos en un escenario donde lo que hay que hacer es salir Claro. a producir más y a hacer una mayor explotación de los recursos, ¿no? Desde esta mirada de usos del mar. Eh, y bueno, no será entonces estas son las falsas dicotomías que se presentan y que necesitamos empezar a desandar partiendo de la premisa de esto no se puede postergar. Esto No, es urgente además, si sirve obviamente la ciencia detrás. además, Flor, es como que para desmitificar un poco la fantasía que hay detrás del optimismo, la verdad es que tenemos más de una razón para ser optimistas. Hay una serie de casos de estudio, una serie de acciones, una serie de trabajos de gente que ha dejado el lomo en pro de la conservación y que ha dado frutos y que ha dado muy buenos resultados. Y me parece que simplemente tiene que ver con cuál es el punto de apoyo que tenemos. Y está bueno también construir el relato a partir de esas historias, de gente que supo triunfar, ¿no? Por decirlo de una manera, en su batalla de la conservación. Y gente Ahora, también que aprendió a relacionarse con el mar de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo totalmente. cuando trabajábamos con Acuamarina, y ahí empecé a trabajar con pescadores artesanales, eh, con ellos, ¿no? Porque el modelo de comunicación para la conservación con el cual yo arranqué,
tenía que ver con un comunicador que no estaba en el escritorio enviando gacetillas, que ojo, no lo menosprecio, es prácticamente lo que hago ahora, ¿no? Estar Pero en el escritorio. Era un comunicador que estaba en el campo claro, y que en un mismo día, por la mañana, tenía que hablar con los pescadores, encontrar sus motivadores, ¿no? Con los científicos, con los biólogos, ¿no? Que tenían ahí, estaban haciendo las necropsias de la franciscana y yo que no podía respirar y me invitaban a salir a navegar a las 5 a.m. con ese olor. No, gracias, me voy a quedar acá conversando con la comunidad. qué buenos O ir a tiempos, San... Flor, qué buenos tiempos. Te digo que Qué buenos hasta tiempos, recuerdo qué el buenos. olor, ¿viste? Lo tengo, lo tengo acá arriba, pero qué buenos tiempos. Tremendo, ¿no? O ir, por ejemplo, también en San Antonio Oeste, cuando en un momento estábamos trabajando para promover una pesquería la certificación de una pesquería multiespecífica con pescadores artesanales, entonces era hablar con los dueños de los restaurantes, con los pescadores, con los dueños de la empresa y a la tarde con el ministro de Turismo. Esa figura de estar comunicando en el campo también me parece que es necesaria para algunos perfiles de organizaciones que así lo requieren. Y después Ujú. también, obviamente, están los que inciden y los que actúan en otro tipo de nivel. Lo importante siempre es esto, ¿no? Es reflexionar sobre cómo comunico en cada instancia para cada propósito. eh, pero volviendo a cómo nos relacionamos con el mar, me acuerdo que yo de los pescadores y de la UAPA, ¿no? Que era la Unión Argentina de Pescadores Artesanales, aprendí muchísimo y me sorprendió un montón su mirada y su manera de entender la necesidad y la importancia de cuidar el mar. Ellos decían, me acuerdo que me ponían siempre este ejemplo, para hablarme con sus indicadores de lo que era el impacto del ser humano y de ellos mismos sobre el ambiente en el cual trabajaban por tradición, necesidad o deseo, y era, no sé, hace 5 años poníamos una red, ¿sí? Una red de espera, y llenábamos nuestra embarcación y nos íbamos a casa. Ahora necesitamos poner dos y nos volvemos con la mitad, ¿no? Esa era su mirada. Por ahí está más aplicada al uso, ¿sí? Y no Claro. tanto a la conservación, pero bueno, era entender y empezar a conocer distintas miradas y distintas maneras de relacionarse con el mar. Entonces digo, si es posible esa transición, ese modo de relacionarse, bueno, cómo seguimos con ese aprendizaje y lo abordamos a todos los públicos con los cuales nos tenemos que relacionar. Sí, es la idea de estar un poco desde el mismo lugar, ¿no? Ponerse un poco en la... Hay cierta empatía detrás de eso también, ¿no? Buscar un poco, identificarse un poco con el otro y viceversa. Ahora, Flor, Sí. ¿cómo ves vos el hecho de comunicar a la comunidad en general, a la sociedad, como para decirlo? Hoy, volviendo un poco a lo que decíamos antes, de los tiempos que corren, donde todo es tan rápido y todo es redes sociales y todo esto, ¿vos crees que es algo bueno eso? ¿Crees que es algo malo? Supongo que es lo que nos toca y hay que adaptarse. De hecho, estamos haciendo este vivo un poco porque es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, es buscar una oportunidad dentro de una crisis. Pero, ¿vos cómo lo ves todo esto? ¿Crees que es más fácil comunicar? ¿Crees que es más fácil llegar a la gente? ¿Crees que queda algo o crees que simplemente todo pasa? Sí, no, yo estoy segura que queda algo, que ahí está, digamos, los múltiples escenarios que puede generar la comunicación, ¿no? Eh, Muchas veces la cosecha no la vamos a conocer, no vamos a saber a quién le llegó qué de determinada manera. Yo creo que también muchas veces tenemos que ser realistas, ¿no? Cuando uno convoca en sus redes, las redes de Acuamarina no son público general, tienen un perfil de seguidor. Yo estoy viendo por ahí, trato de no desconcentrarme, pero de vez en cuando aparecen algunos nombres o mensajes conocidos, Ya y claro, los conoces además de otro café del mar, claro. Sí. sí, sí, hay un público. Y yo no creo que haya que lograr un 100% de hacer llegar el mensaje, pero sí necesitamos generar masa crítica, necesitamos ser más los que levantemos una voz, necesitamos
tener conversaciones generativas. Otro concepto que Me escuché gustó hoy que eso, me ¿eh? encantó, ¿no? Ahí va, pará porque lo anoté hoy a la mañana y dije, la voy a tirar y voy a quedar re bien. Voy a quedar re bien hoy cuando le diga a Leo, tenemos que tener conversaciones generativas, porque Me gusta. pero tiene un sentido. Tiene que ver con la teoría U de Otto Scharmer, y dice que hay como 4 instancias de escucha de comunicación, ¿no? La comunicación superficial, donde probablemente mucha gente que nos esté escuchando va a pensar, bueno, no me sumo mucho, la verdad que yo todo esto ya lo sabía, y está buenísimo porque por ahí te sirve para reforzar conceptos o para generar cierta certeza o confianza en algo que vos tenías ahí dando vueltas, o para pensar lo contrario, no importa. Después están las conversaciones a las comunicaciones factuales, que son las que nos transmiten datos, ¿no? Entonces, titular, quedan tanto de franciscanas, el colapso, datos, ¿no? Datos, información, resultados, investigaciones, números, que pueden aportar valor, que tienen que ver con lo novedoso, que también es necesario, y obviamente es información para tomar decisiones. O como dice ahí Karina, el optimismo basado en realidad, datos que sustentes conductas. Después está la comunicación empática, que es a la que muchas veces llegás cuando le haces sentir a alguien a quien le estás comunicando que estás conectado con eso que transitas, ¿sí? Que te podés integrar, estas comunicaciones un poco más horizontales, esto que decíamos, despatrializadas, no tan jerárquicas, que tienen que ver muchas veces con movilizar, ¿no? Hacer Ah, que la gente se movilice porque le tocaste una fibra de preocupación, de ocupación, de pasión, de interés, de empatía, de recuerdo, y ahí son múltiples. Y la verdad es como esto de decir, sé cómo te sentís, a mí me pasa lo mismo. Y las generativas tienen que ver con intuir que de nuestra conversación puede generarse algo nuevo, no sabemos bien qué, pero empiezo a sentir que lo que estás diciendo tiene que ver con una trama de una historia que escuché en otro lado, tiene que que ver sirve con, para algo esta conversación, o que sirve para algo escucharte. Claro. Que y algo algo puede nuevo, ser. ¿no? Claro. Exacto, y me lleva a esto de que la comunicación lleva a la acción, realmente sí, eh, Ujú. muchas veces no... Eh, todo sucede comunicando. Algunas de estas cuestiones que mencionamos antes, pero también pasa hasta para el interior de las organizaciones, ¿no? Esto de motivar y dar visibilidad a algo en lo que estuve trabajando tanto tiempo, darle luz y encontrarle, ¿viste? Vos decís, le encontré el novio, bueno, le encontré el interlocutor a este mensaje, y muchas veces los resultados no tienen que ver con que me escucharon 100.000 personas, sino que me escuchó uno que me propuso una acción a partir de eso que escuchamos, ¿no? De hacer algo Totalmente. juntos, de generar una nueva red, una nueva alianza, de hacerle llegar este mensaje a esto de los próxenos, que siempre me decía también el chino, ¿no? De encontrar y multiplicar nuestros argumentos para que los tomen otros y los usen, ¿no? No en nuestro nombre, sino en nuestro propósito. Es que justo, bueno, justo es muy interesante lo que estás diciendo, Flor, porque también tiene que ver con cómo se mide en general hoy en día el éxito, por decirlo de una manera, de un mensaje que se transmite por lo menos en las redes. El tema del número de likes, el tema del número de gente que lo vio, una reproducción, o cuántas Sí. veces fue compartido. Y ahí volvemos un poco al tema de que la cantidad quizás no es quizás un buen estimador, puede ser o no. No, ¿Cómo no, interpretás eso? eso no, tal cual. Lo que uno tiene que pensar en comunicaciones estratégicas es la calidad de tu mensaje, de tu público, y no la cantidad, aunque sin duda a veces es relevante. Puede ser significativa porque te ayuda. Yo un indicador que uso es el del engagement, que en realidad tiene que ver, sí, yo tengo un Excel con números, obviamente veo las estadísticas para entender más o menos el rendimiento, ¿no? Que es dividir el alcance, que es la gente a la que la red se lo mostró a Claro, tu mensaje, versus la interacción. Y ahí podés medir como un parámetro el grado de éxito o en realidad de involucramiento, de relacionamiento, cómo la gente se movilizó a partir de eso
claro, que vos generaste. Pero bueno, hay estadísticas que no dependen, el alcance muchas veces depende de un montón de algoritmos que, no, te voy a ser sincera, no domino, pero bueno, es un espacio más el de las redes sociales de la estrategia de comunicación que tiene que tener la conservación o las organizaciones o las personas, digamos, en general, ¿no? Es un espacio más. Y Pero bueno, una que hablábamos con Gabriel Rojo en otro que es fotógrafo de naturaleza, en otro Café del Mar, era la importancia de las imágenes, ¿no? De cómo a veces podés uff, transmitir mensajes simplemente con una buena imagen o con una buena toma, una buena filmación. Es más, sin ir más lejos, creo que hoy por hoy la gente que más influencia tiene en la gente, desde, por ejemplo, algo como National Geographic, son los fotógrafos. No son necesariamente ni científicos, ni son necesariamente exploradores, ni son necesariamente periodistas, sino son los fotógrafos. Tenés gente como Paul Nicklen, como Cristina Mittermeier, o sea, tenés un montón de gente que generan algo, que lo podés medir quizás en el número de seguidores, lo que comparten, bla, 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 pero que generan mucho más quizás desde lo visual, ¿no? sí. Y quizás volviendo a lo de mi amiga que no lee las cosas que le mando, quizás muchas veces una imagen te sirve mucho más para transmitir un mensaje que toda una explicación del tema. ¿Cómo lo ves vos hoy Sí, eso? sí. ¿Crees que No, tiene un peso mucho más grande o no? yo creo que hay que encontrar el equilibrio, pero te voy a decir que yo soy una afortunada, pero absoluta, porque trabajo con Vicky Sabatieri, que es la que siempre embellece, tanto para el foro como para WCS, las De hablar, ¿no? comunicaciones que hacemos. Y le damos, para redes al menos, un nivel de importancia muy significativa a la imagen. Y realmente hace a la diferencia, yo no tengo duda. A veces me frustro, ¿no? Porque alguna que otra vez, yo trato de no abusar del primer plano de ojos enternecedores de las especies marinas, porque podría estar todo el día usándolo, pero alguna vez creo que lo hice, creo que para un día de los enamorados puse una foto de un elefante marino, un juvenil, que era una cosa, no, hermosa, con unos colores, la foto era de Valeria, de hecho, que ya la mencioné hace poquito, eh, y yo creo que estalló de likes y abajo no había mucho contenido, era simplemente esto, ¿no? De enamorarse de una mirada, de lo que hacemos o algo así medio poético. Yo también abuso mucho de la poesía, de vez en cuando me tomo algunas licencias artísticas, nada, berretas, ¿no? No voy, Bueno, así que no me todo voy el foro, a decir hay más de poeta un teniendo al foro Google Werner ahí también. conectado. Pero bueno, esa imagen estalló y por ahí genera el involucramiento de gente que después te sigue escuchando por otras cosas. Pero sí, a mí me encantan mucho las infografías y tratar de explicar un poco, porque lo que tiene el mar o la comunicación de los océanos, ¿no? Que es esto que nos convoca en este vivo, es que del mar la mayor parte de la gente conoce la superficie, si tiene la fortuna de conocer el mar, ¿no? Y, y es tan complejo, y es tan fascinante, y es tan interesante, y tan necesario entender todo lo que hay en esas profundidades, la Claro. diversidad. Realmente a medida que uno va descubriendo las capas, yo no estudié biología, yo estudié comunicación, pero siempre trabajé con ustedes. La verdad es que es algo increíble, ¿no? Y uno puede atragantarse de todo lo que tiene ganas de contar y bueno, lo tiene que ir dosificando, pero las imágenes sí, son una cuestión ineludible, sobre todo las submarinas, ¿no? Yo creo que en términos de conservación marina son como tesoros para descubrir y usar muy estratégicamente para potenciar mensajes. Y también los impactos, porque Totalmente. ese es otro tema, ¿no? La imagen del impacto. Hace poco, bueno, acompañamos juntos un montón de organizaciones, de comunidades, de movimientos, una campaña para alertar sobre los riesgos de avanzar con salmonicultura en Tierra del Fuego. Y afortunadamente, bueno, a través del foro, al ser una organización que integra también organizaciones de Chile, podíamos dar testimonio del increíble valor del canal Beagle, que hasta ahora estaba libre o está Ujú. libre de
salmonicultura y contraponerlo a los impactos con imágenes subacuáticas que Claro, nos habían dado las organizaciones del foro del lado chileno de lo que la industria generó en el área. Realmente uno lo miraba y me acuerdo que yo se lo mostraba a mi hermana, ¿no? Cuando estaba por pedir sushi, yo le decía, epa, epa, epa. Y me decía, esto hay que mostrarlo, yo no puedo creer, ¿no? Entonces, sí, la imagen realmente eh, es fundamental para el trabajo de comunicar los océanos. Así que agradecí a todos esos fotógrafos que claro, realmente cada vez totalmente, son más y que hacen cosas increíbles en nuestros mares. totalmente. Escúchame, Flor, un poco para ir cerrando, antes de pedirte el mensaje al mar, que ya lo conoces y que seguramente lo tenés recontra estudiado y pensado. eh, Quería hacerte una pregunta cortita que tiene que ver con que vos estás hablando desde Mar del Plata. Vos sos de Mar del Plata, te criaste en Mar del Plata, naciste en Mar del Plata. Sí. Eh, ¿Cuán importante crees? Porque esto es algo que nosotros es como que todo el tiempo lo estamos reviendo desde Acuamarina, la importancia de trabajar a nivel local, de involucrar sobre todo a la gente local, ¿no? Vos que estás ahí en Mar del Plata, ¿crees que la gente que está en Mar del Plata, por poner un ejemplo, los ves realmente vinculados con el mar o no? Sí, yo creo que sí. Sabes que cuando entré a esta empresa que te comentaba, me hicieron hacer una historia de vida y marcar en los septenios las cuestiones que habían incidido a lo largo de mi vida, para bien o para mal. A mí lo primero que se me vino a la mente fue poner nacer en Mar del Plata. Y a medida que fui creciendo, creo que somos una ciudad que tiene la mitad de su actividad productiva basada en la pesca y la otra mitad en el turismo de veraneo de playa, ¿no? Entonces, realmente si uno no creyera que esta comunidad está vinculada al mar, pero también generamos mucho impacto y mucho daño por estas dos mismas actividades. Entonces, Claro, lo que hay que tener es, bueno, sí, obviamente, es mucho cuidado, mucha responsabilidad como personas que vivimos, digamos, claro, ese cerca del mar. vínculo, Y un vínculo fuerte exige una conciencia fuerte, de la misma manera. Claro, claro, pero bueno, ¿no? Después se cruza por un montón de vivencias, experiencias y paradigmas y maneras de mirar si la naturaleza está en función mía o yo soy parte de la naturaleza. Si pienso tengo que conservar la naturaleza por los servicios que me da o tengo que conservar la naturaleza claro, porque tenemos por un montón de valores que no tienen que ver con el uso nada más. Y bueno, y ahí entramos en una diversidad de miradas, que bueno, como te decía al principio, la diversidad es parte de la naturaleza, hay que mirar la naturaleza y que bueno, y ver mirarlo. cómo lo resolvemos. Sabes que siempre volvemos un poco a lo mismo. En todos los cafés del mar volvemos a eso. ¿Cuál es el grado de compromiso que tenemos nosotros con la naturaleza en función de hasta qué punto nosotros no nos sentimos parte de la naturaleza? Es un tema que siempre viene siendo un poco recurrente. Bueno, Flor, para ir Sí. cerrando, pues ya no nos queda mucho más tiempo. Como vos sabés, que sos una asidua a los cafés del mar, tratamos de cerrar con una frase o un mensaje o lo que sea. Ya ha mutado tanto, porque cada uno viene con una cosa diferente, donde la idea de que el mar conecta, la idea de que eh, el mar hace eco, ¿no? Donde imaginando que nosotros podemos dejar un mensaje al mar y que llegue a alguna costa del mundo, que lo escuche alguien. Ahí te veo con tu pendrive típico del mensaje del mar. ¿Cuál sería ¿Viste? tu mensaje que vos dejarías para que se pudiera hacer eco? Sí. Bueno, te voy a hacer el recorrido, ¿no? ¿Cómo pensamos? Yo pienso que somos un sistema. ¿Qué pienso? Pienso que el mar conecta, ¿no? Pero ¿cuál sería mi mensaje? Es es seamos más mar. Para mí es eso, para mí ahí está la respuesta a todo. Estemos más conectados, entendámonos más interdependientes, eh, disfrutemos la superficie, pero buceemos en la profundidad. eh, Somos vida, es todo. Para mí es eso. A ver, podría estar un vivo solo hablándote de esa frase, pero mi mensaje es seamos más mar,
¿Sabes Seamos que me más, encanta tu somos más. mensaje? ¿Sabes por qué, Flor? Porque eso lo que hace también es invitar a la gente a ver qué quiere decir ser mar. Entonces, eso es una invitación un poco Sí, sí. a descubrir, ¿no? Así que me encantó, Flor. La verdad, un placer haberte tenido por acá. Bueno, Leo, Desde hace tiempo te queríamos tener, al igual que muchos de los amigos que los veo ahí que están apareciendo, mucha gente del foro que esperemos que pasen algún momento por acá. Más allá de la pandemia, la cuarentena y todo eso, creo que este es un lugar que está buenísimo para poder hablar de estos temas y para comunicar. Y ay, la verdad que sí. haber tenido una experta como vos en esto me pareció súper inspirador. Así que muchas Bueno, gracias, Flor. muchas gracias. Gracias a vos y bueno, y a toda la gente con la que trabajamos, porque la verdad que amo lo que hago y ojalá que logremos un montón, ¿eh? Porque hace Buenísimo, Flor. falta, porque no lo podemos ignorar. Así que bueno, gracias, No, Leo. vale la pena. Eso es lo Dale. importante. Bueno, gracias Flor, gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias a toda la gente amiga del foro, la gente amiga de Aquamarina, gente amiga de Flor, amigas de hockey y de demás. Me muero. Mi mamá, a ver si entiende al final lo que hago, che, después. Pero vos qué haces bien. Nada, no. Yo soy periodista, mamá. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene en un próximo Café del Mar. Cuídense, por favor, y cuiden al resto. Chao, Flor, Adiós. gracias.